Como objetivos tenemos que explicar cómo se utilizan las VPNs y el protocolo IPsec para proteger la conectividad de sitio a sitio y de acceso remoto. También vamos a describir los beneficios de la tecnología VPN, describir los diferentes tipos de VPN y explicar cómo se utiliza el protocolo IPsec para proteger el tráfico de la red. Veamos ahora la tecnología VPN. Bueno, VPN son redes privadas virtuales, ¿sí? Y nosotros podemos utilizar la infraestructura del Internet y para proteger el tráfico de la red entre sitios y usuarios, las organizaciones utilizan estas VPNs y así crean una conexión privada de extremo a extremo. Entonces, una VPN es una red virtual que va a llevar información dentro de una red privada, pero esta información se transporta a través de una red pública y es decir, se forma un túnel, ¿no? Como se ve aquí en la pantalla, estos túneles celestitos que están aquí son VPNs. Entonces, el túnel permite que los sitios que son remotos y a los usuarios acceder a los recursos que se encuentran en la red, en la oficina principal, de una manera segura. Ya, uno de los dispositivos que ayuda a las empresas a tener seguridad es el firewall, ¿no? Un firewall Cisco ASA, como el que se ve aquí en la gráfica, ayuda a las organizaciones a proporcionar conectividad segura y de alto rendimiento. Esto incluye las VPNs y el acceso siempre va a ser activado en las oficinas remotas y los usuarios móviles, si es que los hubiese, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una red Soho, o sea, una red o una oficina pequeña, una casa, donde se tiene un router habilitado para VPN, puede proporcionar conectividad de VPN al sitio corporativo. Acá, por ejemplo, ¿ya? También tenemos un software que es el Cisco AnyConnect, que los trabajadores remotos podrían utilizarlo desde su laptop, desde un dispositivo móvil, para establecer una conexión VPN basada en cliente a la oficina principal. Y así también existen distintos tipos de software para las distintas marcas que existen en el mercado. Bueno, también antes de pasar, tenemos que los primeros tipos de VPNs eran túneles estrictamente IP, que no incluían lo que es la autenticación o el cifrado de los datos. Por ejemplo, uno de esos es la encapsulación de ruteo genérico GRE, es un protocolo de tunelización que fue desarrollado por Cisco, pero no incluye lo que es seguridad ni un servicio de encriptación. Y se utiliza para encapsular el tráfico IPv4 e IPv6. Miremos ahora los beneficios de usar una VPN. ¿Ya? Entre los beneficios de usar una VPN tenemos que hay ahorro de costos, hay seguridad, hay escalabilidad, hay compatibilidad. ¿Sí? ¿Por qué ahorro de costos, no?
Bueno, con la llegada de las tecnologías que, que usan un gran ancho de banda, las empresas pueden utilizar las VPNs para reducir costos de conectividad. Es decir, yo como empresa no contrato un enlace dedicado a un service provider, sino que hago una VPN. Y de esta forma puedo aumentar el ancho de banda de una conexión remota y también ahorro costos, ¿no? Ahorro costos. A nivel de seguridad, las VPNs trabajan con un protocolo que se llama IPsec y tienen un nivel más alto de seguridad mediante este tipo de protocolos de cifrado y autenticación que van a proteger los datos del acceso no autorizado. Otra de las ventajas es que son escalables, ya que permiten a las organizaciones usar el Internet para poder conectarse entre sucursales. Y esto facilita añadir nuevos usuarios sin agregar una infraestructura o contratar un servicio adicional de un service provider. Es compatible porque tiene una variedad de opciones de enlace WAN, incluidas todas las tecnologías de banda ancha populares, trabajadores remotos, que pueden aprovechar de estas conexiones de alta velocidad para obtener acceso seguro a redes corporativas. Ya. Ahora miremos las tecnologías de VPN. Tenemos la site-to-site o de sitio a sitio y acceso remoto VPNs. Estas, bueno, las VPNs se implementan en, ya sea de sitio a sitio o de acceso remoto. ¿Ya? Entonces, cuando se crea una VPN de sitio a sitio, como es la que aparece en la gráfica, los dispositivos que usan la VPN también se denominan puertas de enlace VPN. Es decir, usted puede ver ahí un VPN Gateway que se encuentra acá, el que tiene los ladrillitos, que están configurados con información que le va a permitir establecer este túnel de manera segura. Entonces, el tráfico VPN solo se cifra entre estos dos dispositivos y los hosts internos de la red no tienen conocimiento de que están utilizando VPN. Es decir, para los hosts internos, esta PC del cliente es como otra máquina más que se encuentra dentro de la red. Ya, ahora tenemos las VPNs de acceso remoto. Ya, dentro de lo que son las VPNs de acceso remoto, igual, tenemos ahí el gateway. Sí, la VPN se crea de manera dinámica para establecer una conexión segura entre el cliente y un dispositivo VPN. Por ejemplo, se utiliza lo que es la VPN SSL de acceso remoto cuando se comprueba, por ejemplo, ustedes cuando acceden a la página del banco, ¿no? En el momento que hacen la comprobación bancaria en línea, ahí están usando una VPN SSL de acceso remoto. Y de esta forma es una conexión segura entre un cliente y un dispositivo de terminación VPN. Con respecto a las VPNs para proveedores de servicios y empresas,
Tenemos que hay muchas opciones disponibles para proteger el tráfico a nivel empresarial. Entre las que se pueden implementar son las VPNs empresariales y las VPNs de proveedor de servicio. Las empresariales son una solución para proteger el tráfico empresarial a través del Internet. Y la empresa es la encargada de crear, administrar las VPNs de sitio a sitio y de acceso remoto mediante VPN y SSL, ¿ya? Mientras que las VPNs de los service providers, de los proveedores de servicio, son administradas por el ISP y se crean a través de la red del proveedor. Es decir, el proveedor utiliza MPLS, que es Multi-Protocol Label Switching, en la capa 2 o la capa 3, para crear canales seguros entre los sitios de la empresa. MPLS es una tecnología de ruteo que el proveedor utiliza para crear rutas virtuales entre los sitios. Esto va a segregar efectivamente el tráfico de otro cliente y hay otras soluciones heredadas que incluyen lo que son los protocolos Friend Relay y VPN de modo de transferencia asíncrona de... Bueno, aquí tenemos en esta gráfica que se enumera los tipos de implementaciones de VPN administradas por la empresa y administradas por un proveedor de servicios. Muy bien. Ahora yo les voy a hacer unas preguntas. Master, yo tengo una consultita ahí. Digan. ¿De qué depende el tema de la velocidad con las VPNs? Porque, por ejemplo, yo en el trabajo para conectarme a una base de datos que está en un servidor en la empresa, me conecto por la VPN, pero cuando hago eso es bastante lento y, digamos, si yo cojo y abro el puerto directo por la IP pública, en cambio es instantánea, la conexión es rapidísima. Con la VPN la conexión a la base se me hace bastante lenta y a veces las consultas se me demoran y así. ¿Eso de qué puede depender? Dependería del ancho de banda que usted tiene contratado en el Internet. O sea, usted me dice que cuando hace la conexión directa sin VPN, ok, ahí es rápido. Sí, cuando yo cojo, por ejemplo, y abro el puerto del SQL en el router y me conecto directo con la IP pública y el puerto, funciona bien, o sea, bien, pero en cambio es inseguro, ¿no? Entonces, con la VPN de la empresa, me conecto con la VPN y hago la conexión como que fuera con la IP local y así, pero ahí es media lenta. A veces se demoran en hacer algunas consultas o algunas cosas, pero sí baja el rendimiento bastante. Claro, claro, sí puede ser. Y, o sea, ha probado usted en el mismo tiempo, ¿no? O sea, ese ratito le abre, hace la consulta y usa la VPN y le ha pasado eso. Porque podría influir también el tráfico de la red, el que tenga, ¿no? Claro, yo sí he probado ahí mismo, pero la verdad, hasta ahora no he entendido por qué pasa eso. ¿Ya? Ay, ahí sí habría que ver cómo están las configuraciones. ¿Qué equipos utiliza usted? Bueno, esa parte de la VPN no administro yo, eso es otra gente. Pero, por ejemplo, un día yo por ahí ¿Y la VPN necesitaba que que me tiene abran ahí? algo así. La VPN que tiene, que usted usa, ¿es contratada por un ISP o tienen en la misma empresa donde usted ha hecho eso? En la misma empresa. La personal Mm, IT claro, es creo que, ahí. ahí habría que ver cómo están configurando.
cómo tienen las configuraciones, cómo está la parte del firewall, cómo está la parte de calidad de servicio. Porque cuando define la calidad de servicio, bueno, ahí también se limita qué tráfico tiene prioridad, todo, ¿no? O sea, habría que ver, pueden ser algunos factores ahí. Habría que ver la configuración en sí para poder revisar qué está pasando. Ajá. Ya. Sigamos. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ah, yo les iba a hacer unas preguntitas. A ver, ¿qué beneficio de VPN permite a una empresa agregar fácilmente más usuarios a la red? Opciones: el ahorro de costos, seguridad, escalabilidad o compatibilidad. O sea, si hablamos de usuarios, no sería escalabilidad, a poder agregar más o incrementar más. Exactamente, sí. ¿Qué beneficio de VPN permite a una empresa aumentar el ancho de banda para sitios remotos sin necesariamente agregar más equipos o enlaces WAN? Opciones: ahorro de costos, seguridad, escalabilidad, compatibilidad. El ahorro de costos, tal vez, como ya no se utiliza lo del ISP, ya no habría que pagar por eso. Exactamente. ¿Qué beneficio de VPN utiliza protocolos avanzados de cifrado y autenticación para proteger los datos de acceso no autorizado? El ahorro de costos, seguridad, escalabilidad o compatibilidad. Seguridad. Así es, porque está hablando de encriptación, de cifrado, ¿no? Y autenticación, cifrado y autenticación. ¿Qué tipo de VPN se utiliza para conectar con un usuario móvil? La de sitio a sitio, la de acceso remoto, una GRE y PC. De acceso remoto, Ajá, justo hablábamos de eso, ¿no? Ya, digamos. Veamos los tipos de VPN. Ya, tenemos las VPNs justo de acceso remoto y ahí está el dispositivo móvil, ¿no? Entonces, tenemos que las VPNs son una solución lógica para establecer conectividad de acceso remoto por muchas razones. Entonces, la VPN de acceso remoto va a permitir que los usuarios móviles, por ejemplo, se conecten de forma segura a la empresa mediante el túnel que se ve ahí, es un túnel cifrado, este de acá, y los usuarios remotos pueden replicar de forma segura el acceso a la seguridad de su empresa, incluidas lo que son aplicaciones de correo electrónico o de páginas web, sí, o de bases de datos que necesiten acceder. También permiten, qué sé yo, si se tiene contratistas, socios, tener acceso limitado a servidores de páginas web
o archivos específicos según se necesite. Esto significa que otros usuarios pueden también contribuir a la productividad empresarial sin comprometer lo que es la seguridad de la red. Este tipo de VPN las habilita el usuario de manera dinámica, solamente cuando necesita. Es decir, el contratista, si necesita ver algo de acá, se conecta, ya. Igual, si desde un dispositivo móvil que pueden usar la aplicación Cisco AnyConnect Secure, igual, solamente cuando es necesario se va a conectar. Y trabajan con el protocolo IPsec o SSL. Y como se puede ver acá. Cuando la conexión, tenemos la conexión que es VPN sin cliente o clientless VPN connection y la conexión de VPN basada en el cliente. Cuando es la clientless, la conexión se protege mediante SSL del browser, ¿no? Del explorador web. Este SSL va a utilizarse para proteger el tráfico HTTP, HTTPS, los protocolos de correo, el IMA, POP3, por ejemplo, HTTPS sería HTTP, pero usando un túnel SSL. Y la conexión SSL se establece primero y a continuación los datos HTTP se van a intercambiar, ¿no? De intercambio. En cambio, la conexión que está basada en cliente, aquí el software del cliente VPN, como el que tiene instalado aquí el Cisco AnyConnect Secure Mobile Client, hay que instalar en el dispositivo final del usuario remoto. Y el usuario va a iniciar la conexión para conectarse a la red corporativa o a las aplicaciones de la empresa usando este software de VPN va a cifrar el tráfico mediante IPsec y lo reenvía a través de Internet a la puerta de enlace del VPN del destino, ¿no? Continuamos. Cuando un cliente negocia una conexión VPN SSL, es decir, que trabajaba con el browser, ¿no? Entonces tenemos que, cuando hace esta negociación con el Gateway VPN, se va a conectar mediante el protocolo TLS, que es Transport Layer Security. Es una versión más reciente de SSL y a veces se expresa como SSL/TLS. Y ambos términos son usados a nivel de la industria, ¿no? Entonces, tenemos que SSL va a usar la infraestructura de clave pública y los certificados digitales para autenticar pares. Las tecnologías IPsec, SSL, VPN van a ofrecer acceso a cualquier aplicación, recurso de la red. Sin embargo, cuando la seguridad es un problema, IPsec es una opción superior, ¿no? Y el soporte y la facilidad de implementación son los principales problemas, entonces hay que considerar SSL. Y el tipo de método VPN implementado se va a basar en los requisitos de acceso de los usuarios y los procesos de TI de la organización. Aquí tenemos esta tabla donde se compara IPsec versus SSL. Tenemos la característica, por ejemplo, aplicaciones soportadas en IPsec. Se admite todas las aplicaciones basadas en IP.
En SSL es limitado y solamente se obtiene las aplicaciones basadas en web y el uso compartido de archivos. A nivel de autenticación y de fuerza de autenticación, tenemos que en IPsec es fuerte, ya que utiliza la autenticación bidireccional con claves compartidas o certificados digitales, mientras que SSL, la autenticación es moderada, ya que utiliza unidireccional o bidireccional. A nivel de encriptación, fuerza de encriptación es fuerte, ya que utiliza longitudes de clave de 56 a 256 bits, mientras que SSL es moderado, ya que usa longitudes de clave de 40 a 256 bits. Nivel de complejidad de la conexión es medio, ya que requiere que tener en el cliente, un cliente VPN instalado en el host, mientras que el SSL es bajo, ya que solo necesita un navegador. A nivel de conexión, de opciones de conexión, solamente se puede, en IPsec, ¿no? Solamente se puede conectar dispositivos específicos con configuraciones específicas de conexión. Mientras que SSL es extensivo, es extenso, ¿no? Y cualquier dispositivo con un navegador puede conectarse, un navegador web. Entonces aquí es importante comprender que se puede usar VPN o IPsec, SSL o IPsec dependiendo de la necesidad que se tenga, ¿no? Entonces estos no son mutuamente excluyentes, ¿sí? Se podría decir también que son complementarios. Ambas tecnologías resuelven diferentes tipos de problemas de acuerdo a la necesidad y podría implementar a uno o ambos dependiendo de lo que necesiten los trabajadores de la empresa. Luego tenemos las VPNs de sitio a sitio. ¿Sí? Estas se utilizan para conectar redes a través de otra red. No es de confianza como Internet. En una VPN de sitio a sitio, los hosts finales envían y reciben tráfico TCP/IP sin cifrar a través de un dispositivo de terminación VPN. La terminación de VPN se denomina normalmente el VPN Gateway o puerta de enlace, ¿ya? Entonces, un dispositivo que es VPN Gateway podría ser un router, un firewall, como se puede ver acá. Por ejemplo, un Cisco ASA, un dispositivo Cisco ASA también podría hacer una VPN, ¿no? Entonces, que tendría el rol de firewall y también un switch también podría ser una VPN. Y tenemos que de paso tiene una funcionalidad también de un sistema de prevención de intrusiones. Depende del iOS que tenga instalado, le va a permitir a esos dispositivos tener esa funcionalidad. La puerta de enlace VPN o el VPN Gateway va a ser el encargado de encapsular y cifrar el tráfico que sale para todo el tráfico de un sitio determinado. Continuamos. Yo les hablé al inicio de un protocolo GRE sobre IPsec. GRE es un protocolo que es propietario de Cisco. Lo que hace es un túnel VPN, pero no es seguro, ¿no? Es una conexión site to site
de VPN, túnel. Un túnel GRE puede encapsular varios protocolos de red y enviar tráfico multicast y broadcast. También tenemos que GRE puede ser encapsulado dentro de un paquete IPsec y de esta forma se le provee una capa de seguridad al VPN Gateway. También tenemos que el estándar IPsec y VPN, que no es GRE, puede solamente crear túneles seguros para tráfico unicast. Y ahora miremos los tipos de GRE sobre IPsec. Ya, entonces, entre los tipos tenemos el protocolo Passenger, en donde tiene el paquete original que va a ser encapsulado por GRE y podría ser un paquete ya sea de IPv4 o IPv6 o una actualización de enrutamiento, entre otras cosas. El otro que tenemos es el Carrier Protocol. Este Carrier Protocol, aquí GRE es el protocolo que sería el carrier que encapsula el paquete original, el pasajero original. Y el Transport Protocol, este es el protocolo que actualmente será usado para enviar el paquete. Este podría ser ya sea IPv4 o podría ser IPv6. Como les decía, también es posible tener una topología como esta, ¿no? En la que no solo estamos utilizando el protocolo GRE, sino que para darle una capa de seguridad usamos también el protocolo IPsec para conectarse entre dos sucursales. En este caso sería branch y IHQ. Y así subsecuentemente está encapsulado el IPN VPsec en el túnel VPN, el IPsec, ¿no? Porque está utilizando el protocolo que es de seguridad. Si utilizáramos Wireshark, se podría visualizar, por ejemplo, un paquete que viaja, qué sé yo, usando el protocolo HRP o protocolo OSPF, que es enviado de un lugar al otro en IPsec, ¿no? Y se podría visualizar cómo se trabaja, o sea, se puede visualizar ahí los hellos, los delay. ¿Está viendo temblor en este momento? ¿Sintieron? Permítame. No, Tuvo No, temblor. aquí en la Tacunga no. Acá en la provincia de acá Huachipas. en el Valle tampoco. Permítame un ratito, bien. Aviso en mi casa. Suavito, pero bueno, sigamos. Esperemos que no haya réplica. Ya. A ver. Continuemos.
Entonces, para nosotros poder hacer una pequeña práctica de lo que es VPNs, podemos utilizar el protocolo GRE, aunque no es un protocolo seguro, pero veamos cómo se configura para que ustedes puedan entender mejor esta parte y hacer la práctica, ¿no? Ya. Bueno, tenemos aquí el túnel GRE. Bueno, en primer lugar, los comandos que vamos a utilizar son interface túnel 0, porque le tenemos que dar un número, ¿no? Luego ponemos túnel mode, en qué modo va a trabajar, está GRE IP. Y vamos a poner la dirección IP, la 192, en este caso 168.2.1, con máscara 24. Luego tenemos que definir el origen. El origen va a ser la IP del router que va a salir al internet, la interfase que sale a la internet, ¿no? Esta es la 209.165.201.1 y se define también el tunnel destination, que es la otra dirección pública del otro router, ¿no? En este caso es la 198.133.219.87. Luego tenemos que definir el protocolo de enrutamiento que estamos utilizando dentro de la red. En este caso es el router OSPF con el Process ID 1. Luego tenemos que definir la red, las networks que están conectadas directamente, que en este caso va a ser la red del túnel, ¿sí? La que yo le puse. Como estoy usando aquí la 192.168.2.1, va a estar aquí, vamos a poner la 192.168.2.0, que sería la red, y acá seguido de la wildcard 000.255, área 0. Eso en el router 1. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener claro cuál va a ser que el túnel source y el túnel destination son las direcciones públicas, son las que están en las interfaces que salen hacia el internet, tanto del origen como el destino. Y la IP address del túnel es la IP interna, es la que voy a configurar un protocolo de enrutamiento, ¿ya? Entonces, para el caso del router 2, ¿cuál sería el túnel source? ¿Cuál sería el túnel source para el router 2 de la topología que estamos viendo? 198.133.219.87, la dirección desde Bien, donde parte. exacto. ¿Y el destination? La dirección del otro router, la 209.165.201.1. Ya. ¿Y cuál sería la IP address del túnel? La 192.168.2.2. Exacto. Y muy bien. ¿Y la red que deberíamos configurar con el protocolo de enrutamiento para el túnel? De aquí a acá. La 192.168.2.0. Perfecto. Muchas gracias. Ya, entonces, como ustedes ven, la configuración en este caso de GRE es sencilla. O sea, lo que sí hay que tener claro son los conceptos previamente de cómo se configuraría un enrutamiento, ¿no? Es decir, si yo estoy trabajando con un protocolo IGRP, OSPF, BGP para enrutamiento, entonces tendría que aplicar el mismo protocolo que estoy trabajando en mi red interna. Ya, igual, para verificar GRE siempre están los comandos show. Tenemos el show IP interface brief
para verificar que el túnel está en app, ¿no? Entonces, acuérdense que este comando también se lo usa para las interfaces. Entonces, como en este caso nosotros creamos el túnel 0, me va a aparecer también como parte de las interfaces y aquí me sale el status app y el protocol app. Entonces, por eso es que con este comando yo puedo verificar. Luego tenemos el show interface tunnel, que se ejecuta en la segunda gráfica del lado derecho, que también me sale el protocolo y el status app, ¿ya? Me da la dirección IP, ¿qué más me da? A los MTU, el bandwidth, el retardo, la confiabilidad, la encapsulación, ya, me sale cuál es el túnel source, el túnel destination, y aparte el protocolo de transporte, en este caso le pone GRE-IP. También puedo ver, usar el SUIP o SPF Neighbors, porque este se usa para cuando se configura OSPF, ¿no? Para ver cómo está la parte de los vecinos. Entonces, en este caso me dice que el vecino es del 209, 165, 201.2. Entonces, como ven, no es complicada la parte de configuración. Asimismo, pueden haber diferentes problemas el rato que ya se configura GRE y para resolverlos usamos todos los comandos shows que vimos, el show IP interface brief, el show IP row también, porque para que ahí nos hayamos equivocado al configurar la red, que se yo, el show IP o CPF neighbors. Aquí miren, aquí tenemos esta red y tenemos la ejecución del show IP interface brief. Veamos qué dice. Ya, estamos en el router 1, me dice que la interfaz sería 000, o sea, esta de acá, tiene la IP 209, 165, 201.1, correcto, está. Tiene una loopback, tiene el túnel 0, ¿sí? Y en el túnel 0 tiene la IP 209, 192, 168.2.1, correcto. Veamos el router 2. El router 2 en la interfase serial tiene la 198, 133, 209.87, es correcto, está en A. Tiene el túnel 0, la 192, 168.2.2, también es correcto. En este caso, está correcto. Ya, veamos lo siguiente. Ahora tenemos un laboratorio para configurar lo que es GRE, que está como tarea. Pero antes que nada, yo quisiera terminar lo de las diapositivas. Disculpe, Master, tengo una duda. Dígame. Verá, cuando se configura GRE, ¿necesariamente se puede usar como protocolo de enrutamiento SPF o se puede usar otro? Por Se ejemplo, BGP o IGRP. puede usar el que esté usando en su red, independientemente. O sea, en la red interna de la organización. La red interna de la organización, porque tendría que usar el mismo. Se usa Ya. en la red interna, así es. Ya. Listo. Muchas gracias. No tiene de qué. Miremos ahora aquí. Ya, tenemos también otro tipo de VPNs que son las VPNs dinámicas multipunto. En las VPN IPsec de sitio a sitio y GRE sobre IPsec son adecuadas para usar cuando solo hay unos pocos sitios para interconectar de manera segura. Sin embargo, no son suficientes cuando la empresa agrega más sitios. Esto se debe a que cada sitio puede requerir configuraciones estáticas para todos los demás sitios y para un sitio central.
Entonces, las Dynamic Multipoint VPN o DMVPN, como se ve ahí, es una solución de software de Cisco para construir varias VPNs de manera fácil y que sea escalable y de manera dinámica. Al igual que otros tipos de VPN, la Dynamic Multipoint VPN va a utilizar IPsec para proporcionar transporte seguro a través de las redes públicas, como es el Internet. El DMVPN simplifica la configuración del túnel VPN y configura una opción flexible para conectar un sitio central con los sitios de sucursal. Utiliza una configuración de concentrador y radio para establecer una topología de malla completa y los sitios radiales establecen túneles VPNs que son seguros entre el concentrador. Veamos si es que tengo acá un ejemplo de topología. No, no lo tengo. Ya, continuamos. Ya, tenemos ahora la parte de IPsec, Virtual IPsec, IPsec virtual y interfase de túnel virtual con IPsec. Ya, entonces tenemos aquí que esta interfase que se va a llamar VTI simplifica el proceso de configuración que se requiere para soportar múltiples sitios y acceso remoto. Entonces tenemos aquí que a nivel de configuraciones estas son aplicadas a la interfase virtual en vez de un mapeo estático y las sesiones de IPsec a la interfase física. Tenemos también que la IPsec VTI es capaz de enviar y recibir tanto el tráfico encriptado únicas como multicast. Por lo tanto, los protocolos de enrutamiento son automáticamente soportados sin tener que configurar túneles GRE. IPsec VTI también puede ser configurado entre sitios y se usa la topología Java Nespo. Cuando se tiene VPNs contratadas con un service provider y que usa MPLS, bueno, la mayoría de service providers usan lo que son MPLS en la red de núcleo, ¿no? Entonces el tráfico es enviado a través del vagón MPLS usando etiquetas, porque esa es una característica de MPLS. Y el tráfico es seguro y sí, le provee seguridad a este tráfico. Entonces MPLS puede proveer a los clientes con soluciones de gestión de VPNs de manera segura a los clientes y es responsabilidad del service provider dar todo esto, ¿no? Entonces hay dos tipos de soluciones VPNs de MPLS a nivel de ISPs, que son las de capa 3 y las de capa 2. En la de capa 3, los participantes del proveedor de servicio en el enrutamiento de los clientes, entonces se establece una conexión entre los routers de los clientes y del service provider. En el de capa 2, el proveedor de servicio no está involucrado con el enrutamiento del cliente. A su vez, el proveedor desarrolla una VPN, VPLS que le llama aquí, para emular el segmento sobre Ethernet multiacceso
en la MPLS, ¿ya? Entonces, no hay enrutamiento que esté involucrado en el de capa 2 y los routers del cliente van a pertenecer a la misma red empresarial. Veamos ahora un poco del protocolo IPsec. Aquí tenemos un video de lo que son los conceptos de IPsec. Permítanme, déjenme ver si es que lo puedo cargar. Ya, empecemos viendo de lo que es el protocolo de Internet de seguridad IPsec. Si empezamos con su historia, podemos ver que el Internet no fue diseñado con la seguridad en mente. En esa época era un entorno privado y controlado. No era una red interna de cosas pública y gigante, como lo es hoy. TCP/IP no fue diseñada con la seguridad incorporada. Como su objetivo principal, ya que en esa época no se visualizaba a lo que se llegaría. La seguridad, cuando fue implementada, se implementó en capas más altas, como la capa Secure Socket SSL para HTTP y FTP. Como la capa Secure Socket SSL para HTTP y FTP, eso ya vimos. Y una armadura segura para conexiones de interfaz de línea de comandos remotos. Pero, ¿qué tal otras aplicaciones que necesitaban ser seguras o que necesitaban seguridad? IPsec se diseñó para resolver este problema e implementar seguridad para IPv4 e IPv6 en la capa de Internet y, por tanto, asegurando todas las aplicaciones y protocolos en las capas superficiales. IPsec nos proporciona algunas cosas básicas que son necesarias en la seguridad. Una, la autenticación del origen de los datos. Al poder autenticar que sus datos vinieron en donde ustedes creen que vinieron. La integridad, que no cambiaron en ruta. Y la protección contra ataques recurrentes si la información o los datos fueron interceptados por un ataque tipo intermediario. AH o para autenticación de datos de orígenes, integridad y protección en contra de ataques. El encabezado de autenticación AH o puede proporcionar esas cosas a través de IPsec.
IPsec puede además proporcionar el cifrado para la confidencialidad de datos y así mantener nuestros datos privados, incluyendo la autenticación con revisiones de integridad y la protección contra ataques recurrentes. ESP o carga útil de seguridad encapsulada nos puede proporcionar lo que es la encriptación de los datos, confidencialidad y autenticación con chequeo de integridad y proteger igual contra lo que son ataques. IPsec nos puede proporcionar también con la negociación de seguridad y asociación de claves. Por medio de lo que son el ISAC, MP, el IKE y Diffie-Hellman o DH. IPsec tiene dos modos, el modo de transporte y el modo de túnel. El modo de túnel es lo que se usa en los túneles de VPN. IPsec se puede implementar en el núcleo del sistema operativo o se puede agregar al montón. Esto es más común. Tiene la aplicación, el cual es un software, la capa de transporte, en donde tenemos TCP y UDP que están en el software, y la capa de internet o la capa IP que están en el software o que existen en el software. IPsec se agrega al internet o a la capa IP y se implementa en el software. En comparación con la capa de acceso a la red, en donde tenemos la capa de enlace de datos y la capa física, la cual es implementada en el hardware. Cuando usamos IPsec y lo agregamos al montón en un dispositivo X, se lo conoce como un aumento al montón, bombing de stack. Cuando IPsec es agregado a un dispositivo de red como un router, se lo conoce como un bump in the wire o aumento en el cable. En esta diapositiva tienen todos estos protocolos usados en IPsec. IPsec es más como un conjunto de frames de los protocolos y seguridades de tecnologías de cualquier otra cosa. Veamos los protocolos principales. Los protocolos principales son AH, ESP, SA y IKE. Ahora, AH o encabezado de autenticación es más común como header que un protocolo por sí mismo. Y está decreciendo en popularidad porque aunque puede proporcionar la habilidad de autenticar el origen de los datos que indica que los datos vienen de donde usted cree que vienen, al igual que la integridad de los datos, no haya sido modificada en ruta. No proporciona confidencialidad ni cifrado. El header de autenticación no funciona con firewalls NAT. No puede atravesar traducciones de direcciones de red. La carga útil de seguridad encapsulada ESP, Encapsulating Security Payload. Sí, porque proporciona confidencialidad por medio de cifrado y puede proporcionar
algunos de los mismos métodos de autenticación como revisiones de integridad, para poder comprobar la integridad de los datos. ESP es más popular por estas razones. Las asociaciones de seguridad son usadas para configurar básicamente un contrato o receta para cómo se maneja la seguridad. Security Association, de la conexión IPsec o el túnel. Las asociaciones de seguridad son construidas en IKE, Internet Key Exchange o intercambio de claves, y que usa los protocolos expuestos en ISAC-MP. Las asociaciones, bueno, sobre las asociaciones de seguridad ya vimos. Ahora hay dos fases de IPsec. Esta es la fase 1 de asociación de seguridad y la fase 2 de asociación de seguridad. En la fase 1 es usada para la administración y en la fase 2 para el manejo de los datos. La fase 1 crea el conjunto de protocolos de políticas y la fase 2 crea el conjunto de transformación. Solo se usa un único conjunto de protocolos para la administración en la fase 1. Y hay dos conjuntos de transformación. Uno en la entrada y uno de salida, usados para los datos. Todas las cosas que son configuradas en estas dos fases, en estas asociaciones de seguridad, son básicamente todos los métodos de seguridad que se usan, ¿no? Entonces, la fase 1, lo que se negocia es el conjunto de protocolo. Y ahí se expone el cifrado que se usará, en este caso 3D, AES, el hashing que se usará, MD5, SHA, HMAC, el método para autenticar de cada extremo del túnel IPsec, X509, Pre-Shared Key o Public Key, Diffie-Hellman Group. En la fase 2 negocia el conjunto de transformación, Transform Set. Esto se utiliza para asegurar los datos. Se configura el cifrado que se usará, ESP, AES 256, hashing, el hashing que se usará, SHA, HMAC, ESP. Estos son los protocolos básicos o paquetes de protocolos que se usan dentro de lo que es el IPsec. Esto con respecto al IPsec, ¿no? Entonces, ahorita lo que haríamos es hacer el laboratorio. ¿Ya? Entonces, por favor, van a descargarse el laboratorio que se encuentra en el EVA. Y una vez que se descarguen, les voy a pedir que por favor cada uno comparta sus pantallas.
Master, disculpe, también realizamos el otro, el S3B, resolución de problemas VPN. Disculpe, ¿si me escucha? Y sí la escuché, he tenido desactivado el micrófono. Sí, ese Ok, también, por favor, si ya acabaron, ese es el de resolución de problemas de VPN. ok.
Creo que pudieron avanzar al menos en el primer laboratorio la mayoría y algunos están ya terminando el segundo laboratorio. Bueno, nos quedaríamos ahí y nos vemos en la clase de la tarde. Que pasen bien. Listo. Muchas gracias, buen día.